Pues hoy vamos a tratar algunos temas de mucho interés que pueden mostrar otra fase de la ciencia, que a veces las personas pueden tener pensamiento de que hacer ciencia sea solo estar enfrente de un computador y tal vez analizar datos y luego escribir algún artículo y que todo puede ser bastante encerrado. Pero el doctor Edwin Herrera es un ejemplo de que no es todo lo que, no es la única forma de hacer ciencia, hay múltiples formas de explorar el mundo y eso nos lleva a espacios y campos muy diversos. Entonces, el doctor Herrera, para poner en contexto, ha trabajado en múltiples expediciones con el consorcio CAPA, en el que ha investigado la genética de afrodescendientes de las Américas, buscando algunos sitios relacionados con asma y ha colaborado también en pangenomas en el análisis de pangenomas para bueno, la humanidad básicamente, para mejores estudios y eso lo ha llevado por muchos lugares interesantes. Entonces, doctor Herrera, no sé si nos puede contar un poco sobre algunas experiencias, tal vez pudiéramos iniciar con algún momento tal vez donde ha pensado que su vida está en peligro por el nombre de la ciencia. Pues sí, o sea, el trabajo de campo es una de las partes más satisfactorias, más que todo nosotros que estudiamos etnias, que estudiamos grupos étnicos y tenemos que movilizarnos hacia zonas recónditas, hacia selvas, hacia montañas y pues zonas que la gente no le gusta mucho ir y pues nosotros tenemos que ir con el equipo de especialistas, de odontólogos, de médicos para dar consulta, el equipo para sacar muestras, para después hacer las muestras de ADN, quedarnos durmiendo en sitios como los centros de salud, en sleeping bags, comer lo que come la comunidad, etcétera, etcétera. O sea, es algo enriquecedor porque uno aprende a conocer su país, aprende a conocer las diferentes culturas que hay dentro de su país y claro, o sea, siempre hay riesgos, siempre uno siente que alguna vez su vida estuvo en peligro, por supuesto que sí. Y pues vamos a recordar algunas veces en lo que pasó esto. A en nuestra visita a la Montaña de la Flor. Esta visita a Montaña de la Flor la hicimos en base a un proyecto de National Geographic, de Genographic Project, que consiste en tipificar todas las etnias para ver los patrones de migración precolombinos de las etnias chipchas de Sudamérica, porque Honduras fue un sitio de confluencia entre las poblaciones mesoamericanas y las poblaciones sudamericanas. Aquí Honduras fue el sitio de confluencia antes de la conquista. Entonces, pues entre nuestras visitas tuvimos que hacer esa visita a Montaña de la Flor. Y pues recuerdo que fuimos con alumnos de la Universidad Católica y algunos especialistas. En el trayecto a la Montaña de la Flor hay que cruzar un río unas 5 o 6 veces, algo así. Es un río caudaloso en la temporada lluviosa a veces cuesta un poquito más, cuando no está lloviendo pues cuesta menos. Y cruzamos algunos de las ramas del río, la cruzamos bien. Yo iba con mi carro, yo tenía un 4x4 Exterra que era muy fuerte pues cruzaba los ríos como si nada, pero todo el resto del equipo iban en un busito, eh, en una van. Y en una de bueno, o sea, tardamos en llegar porque salimos de San Pedro Sula, estuvimos en Tegucigalpa un rato y luego salimos para Orica, en Francisco Morazán, que está cerca de Tegucigalpa. Y luego el trayecto se tarda uno un poco porque es un camino de herradura. Y luego está un desvío hacia Montaña de la Flor. O sea que ya cuando íbamos a Montaña de la Flor ya era salimos como alrededor de las 9, 10 de la noche más o menos. Y en uno de los ramales del río, pues mi carro pasó bien, pero el busito se quedó atascado completamente, atascado. Y estamos hablando en una zona recóndita, en una zona selvática, a las 10 de la noche.
ya de noche, ya con la oscuridad. con la oscuridad y con los muchachos estudiantes que estaban a cargo de nosotros, los adultos y los especialistas, temiendo por nuestra vida y por la de lo de los muchachos. Iban a formar una sociedad de la selva ahí en lugar de Sí, por sociedad de la supuesto, así nieve. como la sociedad del hielo, pues entonces íbamos a hacer una sociedad de la selva. Ya nos parecía que íbamos a estar comiéndonos unos con otros, ¿verdad? Después de varios días de estar atrapados ahí en ese sitio. Y no pasaba absolutamente nadie, o sea, a esa hora de la noche, ya en esas comunidades, en las comunidades que están cerca, todo el mundo está durmiendo. Y no hay señales de celular tampoco, en absoluto, no llega señal. Esa, esa vez me acuerdo porque yo iba a participar de esa Correcto, sí. expedición, pero, no, pero me Creo que quedé. se rajó, no. No me rajé, no me rajé, sino que por esos tiempos estaba terminando de sanarme la tuberculosis. Ah, es De cierto, que sí, que tengo. sí, claro, sí, 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 yo recuerdo. Y logré llegar hasta cierto punto de la expedición y luego ya estaba muy cansado, yo ya no podía. Y como que recuerdo que había, creo que pasamos por los Chortís y después por el pueblo Chortí, después en algún punto de la expedición, recuerdo que les dije que si podíamos esperar en la mañana Sí, claro, claro, eso fue más o menos un par de semanas antes, me parece. Habíamos visitado los pueblos Maya Chortí de Copán Ruinas y luego nos trasladamos a la zona de La Esperanza. Pues ahí tipificamos, o sea, ahí atendimos otra población, dos poblaciones lencas, y tuvimos un descanso porque tuvimos un impasse con la universidad porque habían algunos muchachos que estaban llevando sus clases de quinto año y no les quisieron dar permiso los especialistas. Ahí tuvimos que regresar y volver a alquilar el bus. Bueno, o sea, en resumen, perdimos más o menos 10.000 empiras ahí solamente en ese impasse, en ese que los muchachos no se les pudo dar permiso para ir a terminar el viaje, hacer el viaje redondo hasta Montaña de la Flor. Entonces tuvimos que regresar a San Pedro Sula, esperar y luego fuimos con otras personas, ¿verdad? Con otros alumnos. sí, que creo que usted me había encargado de comunicarme con las personas de la montaña de la Sí, flor. correcto, correcto, hacer los contactos y sí, usted había hecho todos los contactos. Sí quería ir yo ahí, pero no lo logré. No lo logré. Estaba comiéndome una pasta, creo yo. Estaba comiendo unos espaguetis con Carla, creo que estaba comiendo y recibo la Y llamada. recibió la llamada, pero eso fue después de estar tratando de hablar a mucha gente, incluyéndolo usted, por más de una hora, porque ahí no había señal, en absoluto no había señal y por algún milagro llegó la señal ahí. Y nos logramos comunicar con usted para que usted se comunicara con la comunidad y les dijera que nosotros íbamos en camino, que no nos habíamos perdido en el camino, que no nos habían comido los animales salvajes y que íbamos a dormir ahí. Sí, y me comuniqué con con la gente de allá y me acuerdo que como allá como todo es como a cuántos cruces de río son las direcciones. Ah, claro, sí, Y sí. usted me dijo algo así como estamos a tantos cruces de río y nos quedamos en tal lugar, entonces ya En eso fue el lo que, cuarto, quinto cruce, en ese nos quedamos, sí. o sea, eso fue lo que yo comuniqué y después ellos muy amables me dijeron que sí, que iban a ir por ustedes. Claro, claro que sí. Pero aún así nosotros estábamos en tensión, ya llevábamos horas ahí tratando de sacar el busito completamente atorado en el río, en unas piedras
y no lo podía, era imposible sacarlo. Pero de pronto el miedo es la adrenalina, pues esa liberación de adrenalina, pensar que ya está cayendo la noche, ya estamos entrando en hipotermia, estamos mojados, tenemos frío. ¿Será que nos vamos a morir aquí? Yo creo que todos agarramos fuerza y logramos sacar el busito empujado, A fuerza humana. a fuerza sobrehumana, diría yo. Todavía no sé cómo salió ese busito de ahí. Pero entonces pasaron esas dos cosas que son como especie de milagros. O sea, uno, nos comunicamos con usted y usted pues ya habló con la comunidad y nosotros logramos sacar el busito a fuerza bruta. Lo sacamos. Entonces esa fue una experiencia muy interesante. Llegamos, dormimos en el centro de salud. Al día siguiente pues nos pusimos a trabajar con la comunidad, una comunidad muy interesante porque los jicaques, ¿verdad? Son una población muy interesante desde el punto de vista genético. Si cuando uno llega ahí, ve que todos se parecen. La comunidad creo que fue Ceibita, en Los San Juan. tolupanes. Sí, correcto, los tolupanes, sí. Jicaques o tolupanes, sí, tolupanes es el nombre correcto, sí, claro. Tolupanes es el nombre correcto. Y es súper interesante porque no encajan, después de los análisis genéticos que se han hecho, no encajan exactamente con las poblaciones ni sudamericanas ni mesoamericanas que hay en Honduras. No es como todas las demás etnias que tienen componente principal mesoamericano o entonces todavía no se sabe la raíz exacta de esta población y es una población que se ha reducido mucho, hay cuellos de botella y desde el punto de vista biomédico podría ser muy interesante porque estas poblaciones que han sufrido estos cuellos de botella, efecto fundador, generalmente hay algunos genes de enfermedades que aumentan en su frecuencia y es más fácil detectarlos por análisis genéticos. Por ejemplo, encontrar un gen, ¿verdad? Para determinada enfermedad. ¿En qué, pero se encontrará alguna similitud con algún otro pueblo, aunque no sea mesoamericano? Todavía se está trabajando en eso. Sí, todavía se está trabajando en eso. Pero sí son enigmáticos desde el punto de vista genético, no encajan bien en las otras poblaciones. O sea, son una población ya especial. Porque tenemos las poblaciones del oriente de Honduras, los Tahuacas, los Pech y los Misquitos, que tienen un evidente origen sudamericano. Tienen un evidente origen componente chipcha. Mientras que las poblaciones de Occidente, la Maya Chortí y la Lenca tiene predominantemente un componente fuerte mesoamericano. Y pues Honduras fue, como le digo, fue zona de confluencia, fue una zona de paso desde Mesoamérica hasta Sudamérica. Y luego fue una zona de paso también para las tribus que venían retrógradas porque estaba la selva amazónica y el paso por la selva amazónica es bien difícil. Entonces muchas poblaciones llegaban hasta los Andes y de los Andes retrocedían para Centroamérica. Y aquí fue esa zona de confluencia con poblaciones muy viejas de más de 5.000 años de antigüedad con otras poblaciones relativamente nuevas en el periodo precolombino. El pueblo Tolopán ha sido un pueblo que ha sido bastante aislado a lo largo del tiempo. ¿Podría deberse la divergencia únicamente al aislamiento o podría ser que Es un origen? posible que haya un componente porque el efecto fundador produce eso, una fuerte divergencia. Eso lo vimos en los garífunas, lo hemos visto en los garífunas que se diferencian claramente de todos los demás afrodescendientes. Aunque tienen de base una genética afrodescendiente con una pequeña mezcla indígena, sí se diferencian en algún componente, se diferencian con todas las demás etnias afrodescendientes que vinieron en la diáspora durante el periodo de esclavitud a las Américas. Y eso se debió a un fuerte cuello de botella a la llegada desde San Vicente, donde se originaron, a Honduras. Entonces es posible que parte de esta divergencia se deba a este cuello de botella, a este fuerte cuello de botella, pero siempre encontraríamos un componente, un alto componente, que los relacione con alguna de las demás etnias. Interesante. Bueno, esta sería una experiencia
en una expedición, pero podría decir que casi siempre en alguna expedición hay alguna experiencia como de riesgo considerable o que son esporádicas. Sí, o sea, es un riesgo relativo, o sea, la seguridad ante todo, siempre vamos pendientes de la seguridad de la gente que va con nosotros, pero evidentemente si nosotros vamos a la selva de la Mosquitia, tomamos una de esas embarcaciones, ¿cómo es que se le llama? Los Los pipantes. pipantes, esos pipantes que son unas embarcaciones angostas, angostas y bastante inestables. Y tenemos que navegar más de 8 horas por un río y luego al día siguiente otras 8 horas. O sea, pasamos gran parte del tiempo navegando en la Mosquitia y eso no deja de tener sus peligros. Es más, nos enfrentamos a algunos peligros. Entonces recuerdo que en la visita, bueno, a la Mosquitia fuimos en 2019, ya había pasado todo el episodio de Montaña de la Flor y tardamos no recuerdo si entre 1 o 2 años más para nuestro viaje a la Mosquitia, porque ese viaje sí necesitaba una logística mucho más importante. O sea, hay que trasladarse en Preparación, avión, sí, la vía aérea. claro, hay que trasladarse en avión hasta Huampusirpe, un poblado llamado Huampusirpe. Y luego de Huampusirpe en Pipante 2 horas hasta buscar la comunidad de Krausirpe, donde habitan pues los Tahuaca. Entonces hay que prepararse más, es caro, la gasolina de los pipantes es cara, o sea, es bastante dinero. Tuvimos ayuda de algunas personas y también pues National Geographic nos estaba financiando y parte del financiamiento fue por National Geographic. Y no dejamos de poner un poquito de nuestra bolsa también en algunas cosas, ¿verdad? Porque O es... sea que el financiamiento completo no fue por National Geographic, sino que siempre necesitó de otro tipo de financiamiento para Sí, por complementar. supuesto que sí, porque es una beca de National Geographic, la que adquirió el doctor Norberto Baldi, nuestro amigo de la Universidad de Costa Rica, antropólogo, arqueólogo y antropólogo, las dos cosas. Y pues esa beca es de unos $50,000 más o menos, que pareciera que es bastante, pero para un trabajo de esta envergadura, pues a veces resulta muy corto. Se necesita el dinero, se necesita dinero para publicación, se necesita el dinero para el análisis de datos y para otro montón de cosas que no es el trabajo de campo. Tomamos el avión, nos fuimos por tierra hasta Ceiba con todo el equipo, en un busito. En Ceiba nos prestaron un avión, tomamos ese avión, un Electra, me acuerdo, con bimotor. Y en el avión nos trasladamos hasta Huampusirpe, aterrizamos en la pista ahí, no parece pista, parece eso es un plano, pero es viable, es Se viable. fueron, ¿era una avioneta, un avión o Era un avión bimotor para unas 50 personas, no, tal vez menos. Es un avión bimotor pequeño. Iban otros pasajeros, pero la mayor parte íbamos nosotros, íbamos 15 personas, esa es la cantidad de personas que fuimos. Y aterrizamos ahí en Huampusirpe, luego nos llevaron hacia el Pipante, y el Pipante río arriba por el río Patuca hasta la comunidad de Huampusirpe, perdón, de Krausirpe, que es ahí donde habitan los tahuacas. cuando llegaban me imagino que tenían guías o Sí, por algo supuesto para... que sí, ya teníamos los contactos. Ya, gracias a Shirley, ella nos había ayudado con todos los contactos, que tiene muchos contactos en las comunidades. Y no hubo problema, o sea, siempre era hablando español o tenían que No, traducirse no, algo. no, todo el mundo habla español. Sí, todo el mundo hablaba español. Conseguimos también ayuda de las Fuerzas Armadas porque, pues, sabemos que es una zona bastante peligrosa. Y siempre, pues, en el Pipante iba un efectivo con nosotros, a veces iban 2 efectivos, siempre cuidándonos. Em, pues ese día nos trasladamos corriente arriba hasta Krausirpe, ahí dormimos, atendimos al día siguiente, las odontólogas sacaron alrededor de 100 dientes, o sea, hicieron como 100 extracciones, atendimos pacientes, tomamos las muestras para la tipificación del ADN. Y luego de eso, al día siguiente, ahí estuvimos un día completo y al día siguiente nos fuimos por el río Patuca. De pronto tiene un mapa usted, ¿verdad?
desde Huampusirpe por el río Patuca hasta Brus Laguna es alrededor de unas 8 horas de viaje, más o menos, eso es lo que nos tardamos. Pero al 8 horas en río. 8 horas, sí, río abajo hacia el mar. Cuando es río arriba, pues es un poquito más de tiempo. Em, llegamos, o sea, bajamos hasta la parte de Brus Laguna, pero la parte de Brus Laguna son una serie de canales dentro de la selva en donde es muy fácil perderse. O sea, ya para llegar a Brus Laguna, ya no es un solo río, sino que el río hace diversos canales, diques. Y entonces nuestro guía, los que manejaban el pipante, se perdieron. Se Se perdieron perdieron, ellos. sí, se perdieron. Con todos nosotros ahí, nosotros nuevos en la selva y se les ocurrió perderse. Pero ¿cómo? O sea, para el momento en el que se dieron cuenta fue como que ellos les dijeron, miren que no sabemos para dónde vamos, o ustedes los No, no vieron nos dijeron nada, no extrañarlos. nos dijeron, simple y sencillamente perdieron una de los desvíos porque ahí todas las personas seguían, o sea, se transportan a través de agua. O sea, es como un tipo de Venecia, pero de la selva. Entonces todo el mundo se transporta por agua y sabe las direcciones y sabe cómo llegar a todos los sitios, pero es un poquito complicado y los guías se perdieron. Perdieron una salida y no nos dijeron nada, seguimos y seguimos hasta que chocamos con una ramada o sea, que había caído en el agua y ahí encalló el pipante. Ahí quedamos encallados. Y ahí les dijo el guía, miren que por aquí no era. Sí, ahí nos dijo, sí, es que perdimos la salida de atrás. Bueno, pues sí, y ahora encallamos. Y lo complicado del asunto es que esa es una zona de cocodrilos. Entonces ahí pues hay mucha dificultad en bajarse y hacer algo desde abajo del pipante. Estamos sobre el pipante y no hay manera de bajarse. Porque hay cocodrilo acá, y nunca se sabe con estos animalitos. O sea que encallado y tampoco es que se podía bajar y empujar el Correcto, picante para salir y correcto, todo. No. correcto. Y toda la ramada, estábamos encallados sobre la ramada. ¿Cómo se hace en esa situación para salir? Pues de nuevo la adrenalina. Yo iba a ayudar, traté de hacer algo para ayudar, pero como pesaba mucho, pues entonces se movió un poco el pipante y mejor me llamaron al orden, me senté. Y pues los encargados de los guías, junto con algunos de los médicos que andaban con nosotros, ayudaron haciendo fuerza con palos y con O canaletes. sea, de lo que estaba flotando, tomaron ustedes los Se palos. tomaron algunos palos, más se llevaba el remo ahí, el canalete, y con esos haciendo fuerza, pues se logró sacar la lancha. Y después de eso, de lograr sacar la lancha, teníamos que tomar el primer desvío que encontráramos y eran aguas súper someras, muy, muy someras, y el motor pegaba en la parte de abajo. O sea que no es que se regresaron tampoco por donde Nos venían regresamos, pero entramos por la primera intersección que vimos, para no regresar al... para buscar a Brus Laguna, para buscar la laguna. Teníamos que subir el motor por ratos y por ratos bajarlo para que no pegara en el fondo del río porque eran rápidos. Íbamos en contra de la corriente en ese sitio. Y afortunadamente, después de aproximadamente media hora, que se sintió como que eran horas, como que eran horas, llegamos a las aguas pacíficas de Brus Laguna. Y ahí no es como que es tan fácil que alguien los vaya a rescatar tampoco, ¿verdad? O sí, o hay alguna forma de... Eh, bueno, la recepción, no hay recepción tampoco. No, no hay recepción de celular. Entonces, no, estaba difícil el rescate ahí. Sí, estaba bastante difícil. Estaba bastante difícil. Pero afortunadamente logramos salir y pues llegamos a la comunidad de Bru Laguna. Ahí dormimos. Ahí dormimos ya plácidamente porque el día en Huampusirpe, en Krausirpe, perdón, nos quedamos en un hotel, pero claro, o sea, son hoteles de estas comunidades pequeñitas, ¿verdad? Son comunidades pequeñas y pues son cuatro paredes y de madera y el piso de tierra y dormimos en catres y así, ¿verdad? Ese es el hotel. Entonces, ya al llegar a Brus Laguna, pues ya dormimos ya en un hotel, ya en una cama, ¿verdad? Ya no en un catre, sino que en una cama.
descansamos un momentito porque el día siguiente teníamos que salir a la comunidad de Las Marías. Las Marías. La comunidad de las Marías es donde habitan, es una de las comunidades donde habitan los Pech. Entonces, en la misma zona tenemos misquitos, tenemos tahuacas y Y tenemos tenemos pech. Pech, pero Bueno, gracias a Dios. claro, pero los Tahuacas están aislados en la comunidad de Krausirpe y en dos, tres comunidades más pequeñas. Igual los Pech eh, son comunidades de pocos habitantes porque han sido casi completamente absorbidas por los misquitos. La etnia misquita es una etnia muy invasiva culturalmente invasiva. O sea que usted llega a las comunidades y ya todos tienen un papá misquito y se mezclan mucho. Es decir, entre pech y misquitos. Claro que sí. Entonces el misquito pues, ha absorbido prácticamente todas las etnias. Entonces, a nivel genético se podría esperar también de que hubiera cierto grado Claro, de sí, eso es lo que hemos encontrado, mezcla. una gran similitud en todas esas poblaciones, los tahuacas, pech y los misquitos. Claro, claro, eso es lo que hemos encontrado. Por supuesto, sí. Eh, y, y pues las Marías, que es la comunidad de que los Pech son los ancestros, los supuestos ancestros de estas comunidades de la selva, estas grandes ciudades de la selva que existieron en el pasado, como la Ciudad Blanca. Ciudad Blanca, ¿verdad? Hay un libro que escribió un norteamericano, La Ciudad Blanca del Dios Mono, The White City of the Monkey God, ¿verdad? Un libro que fue un bestseller, ¿verdad? Entonces los Page son supuestamente los descendientes de estas grandes ciudades, ¿verdad? Que existieron en la selva y que se han encontrado en toda América, incluyendo el Amazonas, en las selvas de la Amazonía, ¿verdad? Am, pues la cuestión es que teníamos que salir ahí en Brus Laguna, sufrimos un percance. La doctora Delmi, ¿Qué pasó ahí? la doctora Delmi pues nosotros íbamos cuidados por que 5 o 10 efectivos del ejército, estábamos permanentemente cuidados, pero tuvimos un atraso y salimos después de la hora que todo el mundo había salido para ir a desayunar a un restaurante. Y nosotros salimos después, pero ya salimos sin la protección De los de militares. los militares. Y entonces a ella un muchacho le arrebató donde andaba el dinero, andaba todos los papeles y todo, lo andaba aquí cruzado. Se lo arrebató, corrió, yo corrí detrás de él, casi lo alcanzo, por cierto, casi lo alcanzo. Iba a enfrentarlo entonces, Sí, claro, yo salí corriendo detrás de él, con los documentos y eso. pero claro, y había dinero también ahí. Y no estaba armado. No estaba armado. Y había militares o sea, estaban apostados. Entonces yo comencé a gritarle a los militares, ¿verdad? Nos robaron, ustedes nos están cuidando, hagan algo, ¿qué están haciendo? Pues lo que andan haciendo. Y entonces, pues cuando se dieron cuenta, salieron detrás del muchacho y allá al rato ya estábamos comiendo, pues lo atraparon, ya el dinero no estaba, pero sí estaba todo, los papeles y todo estaban ahí. Entonces eso se salvó. Y nos pidieron que procediéramos contra él y todo, pero preferimos no, porque pues es una comunidad ajena de nosotros y preferimos respetar la comunidad, ¿verdad? O sea, la paz de la comunidad y fue un disturbio y ya estuvo. Hasta ahí. El día siguiente tomamos el Pipante, atravesamos Brus Laguna, unos paisajes preciosos, vegetación exuberante, preciosa. Eh, pues pasamos la laguna y tomamos el río Plátano. O sea, transitamos, navegamos ahí, más o menos serían unas 12 horas río arriba. No recuerdo exactamente si fueron 12 o 16 horas, algo así. Fue algo largo, pues un viaje largo, largo. Sí, o sea, un viaje en avión de eso lo lleva a Europa desde América y ustedes en Río para llegar de Claro, un en estrecho. Río, pero también sin la comodidad del Claro, asiento de del avión, sino que sí. en la estrechez del Pipante. Ahí dormimos, ahí nos caía la tormenta, luego el sol, luego otra vez la tormenta varias veces. Y de comer llevaban Sí, algo para fíjese, comer o hacían para... afortunadamente
a una persona, la doctora Lucía, Lucía Argüello, que es odontóloga. Ella es endodoncista, que es una de las dos odontólogas que nos fue a ayudar a la extracción de dientes y a revisión odontológica. Y afortunadamente, pues es una persona muy previsora, además de llevar un equipo fantástico, completo de odontología, solo la silla le faltó. Increíble, todo portátil, luces de todo tipo, batería, todo, o sea, todo, todo. Y latas de comida, eso sí, o sea, sí, entonces ahí no teníamos tanto miedo de comernos unos a otros porque teníamos para unos cuantos días. Pero ella fue la única que fue previsoria y llevó, Yo ¿no? creo que todos llevamos, pero llevamos una galleta, unas galletas y todo eso, pero ella llevó bastante, entonces nos pasaba de comer. O nos pasaba de bebidas, evitaba que nos deshidratábamos. O sea, sí fue previsora, eso es una persona muy previsora en ese sentido y bien equipada. ¿Y agua llevaban aparte o tomaban del río o No, cómo? llevábamos botellas de agua, sí. Sí, llevábamos pues siempre hay microorganismos a los cuales no estamos acostumbrados y queríamos evitar una diarrea o un problema de esos, que ahí pues es un poquito más difícil de atender. Pues después de 12, ahí tenemos las fotos, tal vez las pasa, ¿verdad? Las fotos donde en una foto estamos bajo el agua, en la otra estamos durmiendo todos así tirados y así la pasamos. Hasta que llegamos a la comunidad de las Marías, ahí pues ahí nos estuvimos un día también. eh, Atendimos, sacamos muestras de sangre y todo bien. También nos quedamos en un hotel. Los desayunos especialmente interesantes, desayunamos carne. El desayuno estaba incluido, ¿verdad? Como en todos los hoteles estaba incluido en el pago del hotel. Y recuerdo que nos pusieron alrededor de unos 6 o 7 tipos de carnes diferentes. Y eran de vaca, de Lo cerdo, ignoramos, o ni quisimos preguntar tampoco. no No, preguntaron no tampoco. quisimos preguntar, pero evidentemente, o sea, usted ponga vaca, cerdo y pollo, que son las 3 cosas que comemos, pero eran como 7 tipos de carne. Claro, Entonces, sí, sí, evidentemente, ahí habían otras cosas. obviamente Habían otras cosas, póngale siendo conservadores, a lo máximo tuvieron que haberte dio otras cuatro tipos otros de... 4 tipos de animales. Sí, probablemente cocodrilo o algo así. No sabemos qué comimos y no quisimos preguntar, la verdad. No quisimos preguntar, pero sí estaba riquísima la carne. Luego trabajamos ese día y al día siguiente salimos. No había señal en todos esos pueblos, no hay señal de internet. Recuerdo que para poderme comunicar aquí en San Pedro con mi familia para decirle, bueno, estamos bien acá ya, tuve que subir un cerro altísimo, que prácticamente escalar ese cerro en compañía de un guía de la comunidad. Y de ahí, de un sitio específico, ahí era el único sitio donde se podía tomar señal. Y así pude hablar aquí. De ahí no había señal de celular. Un lugar para desconectarse, entonces también para meditar y... Para meditar, si alguien quiere estar sin celular, pues entonces sí, recomendable. Un viaje de esos, sí. Es un viaje, pues yo me imagino que cuando no se va a trabajar es un viaje bastante relajante en el campo, en contacto con la naturaleza, en contacto con el bosque, en contacto con el río. Lastimosamente, pues observamos también que hay mucha depredación de la selva, de los bosques. Incluso en uno de los trayectos vimos las hachas cortando árboles a orillas del río y vimos hombres armados. Nosotros andábamos con el ejército, pero aún así ellos como que no se metían mucho en ese asunto. Y se miraba gente, ¿verdad? Talando y hombres armados como vigilando y estas cosas. Y pues eso no deja de ser un peligro, ¿verdad? No, temor a un asalto. No eran talas legales entonces. Probablemente no eran talas legales. Y nosotros, bueno, luego fuimos río abajo y ya río abajo es más rápido. Fueron unas 8 horas por el río Plátano. Pues río arriba fueron, no recuerdo si entre 12 y 16 horas, algo así.
Algo así fue río arriba. Ya 8 es más, Sí, arriba abajo es más rápido, sí, es más rápido. y aún así 8 horas es bastante En tiempo. Pipante bastante. El Pipante comienza a sentir duro No cuando uno no, acolchado. ya no es, no es acolchado. Pues regresamos y de nuevo, pues ahí es donde vimos los paisajes más bellos que hemos visto nosotros en Honduras. Preciosos, unos canales en donde hay una vegetación exuberante. Hicimos un avistamiento de un ave, que es una ave bastante rara, el naviru. Naviru, me parece que así se llama. Es un ave grande que solo tiene una cría cada tanto tiempo. O sea, es un ave especial. Hicimos ese avistamiento, Norberto la reconoció en cuanto la vio. Ah, ese es esa ave. Y sería interesante hablar con los ornitólogos y Para todo esto, estudiar y ¿verdad? todo. Sí. Pues llegamos de nuevo a Bruce Laguna y de Bruce Laguna tuvimos que tomar una avioneta. O sea, fuimos por partes porque éramos 15 con todo y equipo. Y entonces la avioneta nos llevaba era una avioneta que nos llevaba desde Bruce Laguna hasta la capital, la cabecera de Gracias a Dios, Puerto Lempira, de Puerto Lempira, hasta Puerto Lempira. Y lo hicimos en varios viajes. Recuerdo que nos quedamos por último, el último viaje, fuimos nosotros, ahí iba Norberto también. Pues en Puerto Lempira, la pista de aterrizaje, al final de la pista de aterrizaje está una calle donde pasan carros. Entonces, cuando se cierra la calle para que pasen los carros, pues pasan los aviones. Y cuando se cierra para que pasen los aviones, pasan los carros. O sea, ahí, ahí pasan las dos cosas. Y el capitán de la avioneta no O se sea que fijó que estaba podrían cerrado. chocar Claro, fácilmente en algún momento. claro. No se fijó el capitán de la avioneta que estaba cerrado ese trayecto al final de la pista. Siguió carreteando la avioneta y le pegó a un cono azul grande, y lo destrozó el cono. Cuando llegó a su destino, se bajó y estaban ya los policías misquitos, ¿verdad? Diciendo, ya se lo llevaban, así, el cono es pues usted acaba de matar a mi comandante por el cono, usted sabe que el comandante es el comandante de ellos, es uno más de ellos, es como que haya matado a uno de ellos. Entonces se lo querían llevar preso Por el por cono. el cono. Y nosotros les lloramos, les dijimos, miren que todavía tenemos cosas allá, él tiene que hacer un viaje más, traer las cosas, porque las tenemos allá, pues, o sea, no hemos traído todo. Y nos costó. Tuvimos que hablarle a varios coroneles, pero en la Mosquitia, pues, como que la gente es de su ley, pues, es verdad, ellos tienen sus propias normas y esas cosas. Recordemos que la comunidad misquita, la etnia misquita fue un reino, o creo que sigue siendo el reino misquito, que abarca parte de Honduras y parte de Nicaragua, pero para ellos no hay fronteras. Entonces ellos son como un gobierno aparte y por supuesto están regidos entre ellos y pues no, si no resultaba tan efectivo hablarle al coronel y estas cosas, pero terminamos convenciéndolos, por suerte, que dejaran al capitán regresar por las cosas que nos habían dejado allá. Y hubo que reponer el cono. Pues no sé si al final lo repusieron, no sé si metieron preso al piloto al final, pero lo dejaron ir a traer las cosas nuestras. No, Todavía sigue ahí todavía. el piloto. No sé si todavía, pero si ya salió desde el 2019, yo me imagino que sí. Ya cumplió sus años. Ya cumplió sus años, sí. Sí, no, no, interesante Sí, 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 pasan todas unas las cosas que pueden aventuras ocurrir en una misma en expedición. una misma expedición y más a la selva, pues la Mosquitia es una selva. Mencionó bueno, que no se toma agua obviamente por los microorganismos que pueden haber y una diarrea es complicada estando en esa zona. ¿En algún momento tuvieron algún problema de salud? Sí, sí lo tuvimos en las Marías precisamente. En las Marías hubo una comida que le hizo daño a varias de las doctoras y de los doctores. Sí, y fue. Siempre ocurrió la deshidratación.
y las filas al baño, al excusado, le dicen ellos, ¿verdad? Que son letrinas. Sí. Entonces las filas al baño y estuvieron mal como por un día. Y tenían algo con qué Sí, llevábamos tratar, medicamentos, sí, por supuesto medicamentos que sí, para llevábamos poder. medicamentos. Afortunadamente, pues, o sea, como era una expedición médica prácticamente, Habían entonces, recursos, sí, algo de recursos por lo menos en parte para. de nuestro equipo era llevar medicamentos. ¿Y usted nunca se enfermó? No, por suerte no, por suerte no. Por suerte no me enfermé, pero sí, varias de las doctoras y de los doctores sí, sí sufrieron de gastroenteritis y pues gracias a Dios también que pasajera, o sea, no fue nada severo. Los mosquitos. Fíjese que eso es algo súper interesante y preocupante también, y preocupante, porque a mí me habían dicho los mosquitos, los zancudos, cuando van en el pipante, se estrellan en la cara, se estrellan en el cuerpo y son incómodos. Entonces nosotros íbamos preparados para eso. Y resulta que no vimos mosquitos. No vimos mosquitos ni en el Patuca ni en el río Plátano, que nos pareció extraño. Es posible, fuimos en enero. Es posible que sea por la época del año, no era una época de mosquitos, pero nos extrañó que no hubiera ni un mosquito y pues los mosquitos son la base de la cadena alimenticia, uno de los organismos. Entonces, cuando faltan los mosquitos, preocupa porque todo el ecosistema está en peligro. Y pues después leí ciertos artículos, algunos artículos en donde se recuerda que cuando éramos chiquitos los insectos estrellaban contra el parabrisas del carro cuando íbamos en las carreteras y ahora ya no se observa eso. Entonces estos insectos están desapareciendo, están mermando. Eso es preocupante porque son la base del alimento de muchas especies, especialmente pájaros, aves. Sí, muy interesante, ¿no? Eh, bueno, malo para el ecosistema, bueno para ustedes tal vez porque no salió nadie con malaria, con Por supuesto que sí. dengue. Íbamos preparados, llevábamos cloroquina, antimaláricos, antipalúdicos. Creo que tomamos profilaxis antimalárica también. Hubo profilaxis. Sí, creo que tomamos profilaxis. Me parece que tomamos profilaxis antimalárica. ¿Tomaron antes, durante o Antes, sí. Sí, antes tomamos profilaxis. Y pues afortunadamente no sé. cuántos días duró toda la. Estuvimos, creo que duró entre 5 y 6 días. Sí, eso duró toda la expedición. Y desde entonces pues nadie ha reportado que se haya enfermado, No, se haya no, enfermado. no, no para nada. Fue una experiencia súper, súper interesante. Todos los médicos contentos con la experiencia. Es toda una travesía, toda una experiencia. Tipo Indiana Jones. Sí, sí. Y de hecho Norberto se parece a Indiana Jones, con su sombrero, con su barba, arqueólogo, es antropólogo. Sí, sí. Es profesor, entonces. Sí, claro. Bueno, vemos lo increíblemente variado que pueden ser todas estas expediciones que llevan también a hallazgos científicos, y que muchas veces nosotros solo a veces estudiamos el paper y vemos qué bien está aquí, se descubrió un gen relacionado con tal, Correcto. Y no sabemos la no experiencia saben la detrás. experiencia que Todo lo todo. que hay, Claro, toda la narrativa que hay detrás claro, sí, las vías que estuvieron en peligro, los conos que se perdieron para un pueblo. Por supuesto que sí. Y también la experiencia antropológica. Por ejemplo, para Norberto eso es una experiencia extraordinaria, tener contacto directo con estos pueblos, poderles preguntar sobre sus ancestros y hablar con ellos, que les muestre algunas características de sus idiomas y todo esto. Y tal vez, bueno, ya nos ha contado de algunas experiencias que han sido muy, eh, muy enriquecedoras, muy interesantes, de un aventurero definitivamente. Y luego todos los datos que se obtuvieron de ahí, ¿cuáles serían para usted los principales hallazgos que han habido de todas estas exploraciones, tanto bueno, en todas las costas?
la etnia garífuna, con el pueblo garífuna y también con toda la parte de las etnias más centrales del país, con los chortilos, lencas, tahuacas, pechos, solupanes. ¿Cuáles diría usted que serían tal vez los cinco tal vez hallazgos más interesantes que han encontrado en todas estas Sí, expediciones? sí, todas estas etnias son, desde el punto de vista genético, tienen mucha riqueza, mucha riqueza genética. Los garífunas son una población especialmente interesante. Bueno, mis peripecias con los garífunas comenzaron desde antes del 2000, más o menos en el 99, porque cuando yo estudiaba mi posgrado en genética en la Universidad Nacional de Colombia, teníamos que hacer nuestro trabajo de tesis y pues el trabajo de tesis que agarramos la mayor parte de nosotros fue en genética de poblaciones. La Universidad Nacional de Colombia se especializa en esa parte de genética de poblaciones, o sea, tiene mucha gente que sabe de genética de poblaciones. Y mis compañeros recuerdo que tomaron estudios sobre etnias colombianas y por supuesto allá se presenta el proyecto y hay financiamiento de parte del Banco de la República y otras instituciones que financian proyectos. Pero yo decidí hacerlo en una etnia hondureña, los garífunas, porque desde ese entonces pues sabía que los garífunas eran especiales, que tenían características especiales y que algo íbamos a encontrar ahí. Y pues a mí se me hizo imposible venir para tomar muestras de sangre en el trabajo de campo, entonces le encargué el trabajo a mi mamá. Entonces a mi mamá y a un compañero de la universidad, el doctor Edgardo Molina. Lo apoyaba entonces bastante su mamá, Sí, sí, entonces. me apoyaron, mi familia me apoyó. O sea, solamente el proyecto de tipificación genética de los garífunas, o sea, el proyecto, la parte de laboratorio, costaba $5,000. La parte de laboratorio, nada más, sin contar el trabajo de campo. Para el trabajo de campo, entonces recluté a mi mamá y al doctor Molina. Ellos me ayudaron, sí, gracias a ellos, pues logré completar el trabajo. Fueron a las comunidades, hablaban con la gente, sacaban las muestras de sangre y me las mandaban a Colombia en gasitas, ¿verdad? En ese tiempo usábamos gasas empapadas de sangre. Y pues así fue como completé mi trabajo de tesis. O sea, con la ayuda de mi mamá y el doctor Molina, en 3 comunidades, Bajamar, am, una comunidad de Tela, no recuerdo cuál de todas fue, de Ceiba, perdón, Corozal, y la comunidad de Iriona. Esto fue en los noventas. Esto fue en el 99 comenzó el trabajo. El 99 comenzó el trabajo. Entonces fueron varios viajes a las comunidades de... No estaba el genoma humano No completado, está, ¿no? no, Como el genoma estaba humano, no, el paper creo que es del genoma humano, 2 papers que salieron. el 2000. Fueron 2003, creo. 2002, por ahí. 2002 creo que fue. Me parece a mí que fue 2002, que salieron los 2 papers, uno de Celera Genomics y el otro de los Institutos Nacionales de Salud. No estaba completo, o sea, todavía no, estábamos en eso, ¿verdad? Estábamos en la expectativa del proyecto y esas cosas. El proyecto consistió en determinar, pues, en tipificar unos marcadores que utilizamos para genética forense, que se llaman microsatélites. Se les llama STRs, también Short Tandem Repeats. Se usan 13 marcadores, microsatélites. Y se tipifican las poblaciones. ¿Cuál es el objeto de tipificar las poblaciones? Tener una población de referencia para ver las frecuencias y sacar probabilidades en casos específicos de paternidad o de identificación humana. O sea, las poblaciones se tienen que tipificar para que sirven de poblaciones de referencia. Pero Tener secundariamente, algo con qué comparar. claro, pero secundariamente usted puede comparar las frecuencias alélicas de esa población con otras poblaciones y buscar características a quién se parece, a quién no se parece. Puede hacer genética de poblaciones con esos marcadores. Y ahí fue pues ahí vi pues buscando en la literatura y habían referencias de la mezcla de los garífunas con población indígena. Los garífunas es una de las poquísimas, creo que es la única etnia afrodescendiente de las Américas que prácticamente no tiene componente caucásico, componente europeo. O sea, el componente europeo es 1 o 2%, algo así.
Luego tiene un 80% de componente africano y más o menos un 19% de componente indígena, a diferencia de todas las demás etnias eh, afrodescendientes, tanto de América como de Estados Unidos. Esa es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Es, es mucho más preservado, entonces, genéticamente, la población garífuna, en comparación a otros. No podríamos decir preservado, pues tiene este 20%, 19% de mezcla con indígena, que son indígenas probablemente caribes y arahuacos o una mezcla de caribes y arahuacos que habitaban en ese entonces en la isla de San Vicente cuando encalló el barco que llevaba estos supuestos esclavos que iban a ser esclavos y estos se fueron a vivir a San Vicente y se mezclaron con una parte de la población indígena y formaron su propia etnia, que fue la etnia garífuna. O sea, esa es propia de San Vicente. En un estado no de esclavitud, sino Es un estado de libertad. estado de Es un libertad, a estado de diferencia de libertad. A diferencia de otros pueblos que, o sea, una de las cosas por las que se sienten orgullosos los garífunas es que ellos nunca fueron esclavos, porque pues encallaron, aunque supuestamente también hubo algunos esclavos de las plantaciones de las islas vecinas que escapaban y se iban a vivir ahí a San Vicente, donde estaba la etnia y también se alimentó de esta población. de esa otra parte del pueblo. Luego de eso, posterior a eso, los garífunas comienzan una guerra con los ingleses por el territorio, porque eran territorios de cultivo, eran buenos para caña y esas cosas, y los ingleses quieren tomar el territorio y se enfrascan en una guerra de décadas, hasta que finalmente ganan los ingleses y expulsan a los garífunas de San Vicente, pero no los expulsaron todos, supuestamente expulsaron a los que tenían piel más oscura, que los que tenían un mayor componente indígena, eso lo dejaron y eso lo vemos en la actualidad cuando comparamos la genética de San Vicente, de los garífunas de San Vicente, con la genética de los garífunas de Honduras. Vemos diferencias. En San Vicente tienen un componente indígena más acentuado. Y luego los deportaron a una islita que está cercana, pero es una islita inhóspita llamada Belisaux. Ese es el nombre de la isla, una isla pequeña. Ahí hubo una gran mortalidad por enfermedades. ¿En qué territorio está esa Antillas isla? Menores, está cerca. Belisaux está cerca de San Vicente, en las Antillas Menores. Pero es una isla pequeña y es una isla inhóspita. Entonces ahí hubo una reducción drástica de la población, un cuello de botella bastante importante. Y luego, pues a los ingleses les dio lástima que se estaban muriendo, estaban en situación precaria y los deportaron para Honduras. Los deportaron, eso fue en 1798, que los deportaron a la isla de Roatán. En la isla de Roatán, algunos se quedaron ahí, fundaron la comunidad de Punta Gorda. Pero entonces la llegada a Honduras fue a través de estos sistemas de deportación, o llegaron por su cuenta después de... eh, No, fueron los ingleses los rescató la población que quedaba, unos 3.000 garífunas más o menos, que quedaban en la isla de Balizox, y los mandaron para Roatán. ya. Pero previamente a eso, ¿había población ya garífuna que había llegado No, de San Vicente? ¿O no, esa es la primera esa vez es que la llegan? primera vez. Ah, ok, ok. Esa es la primera vez. O sea, llegan alrededor de 3.000 garífunas a la isla de Roatán. En ese entonces era parte del Reino Unido. Bueno, según la gente de las islas, todavía son parte del Reino Unido. Eh, y de ahí, pues, una parte se queda viviendo, fundan esa comunidad de Punta Gorda ahí en Roatán. Todavía está ahí, la comunidad de Punta Gorda. Y los españoles, unos 3 días después, se llevan el resto, unos 2.500 garífunas, se los llevan hacia tierra firme, se los llevan hacia Trujillo. Y entonces ahí en Trujillo, pues rápidamente fundan dos comunidades, fueron dos de las comunidades donde anduvimos también tomando muestras de sangre, que son las comunidades de Río Negro
y la otra es, se me escapa el nombre. Siempre en Trujillo. Siempre en Trujillo, sí. Son dos comunidades, Cristales, Cristales. Cristales y Río Negro. Son las dos comunidades iniciales, ¿verdad? Ahí se ubican ellos en esas dos comunidades, comienzan a crecer. Y luego de eso, le estoy hablando de 1798. O sea, hace más de 2 siglos. Hace más de 2 siglos. A partir de ahí, comienzan a migrar familias hacia el este y hacia el oeste. O sea, hacia el este, hacia el resto de ese territorio, de esos departamentos de Occidente, y hacia el este, hacia los departamentos de Oriente. O sea, de Cortés, Atlántida, esos departamentos de acá. Y fundan aproximadamente 54 comunidades a lo largo de estos departamentos, pequeñas comunidades que crecen y crecen rápidamente, muy rápidamente, hasta llegar a unos números que, bueno, y luego también un grupo se va a Guatemala, funda una comunidad en Guatemala, creo que en Nicaragua también hay una comunidad misquita, perdón, garífuna, si no me equivoco. En Belice hay una comunidad misquita que se llama Punta Gorda también, igual que la comunidad Igual que la de igual Roatán. que la de Roatán. Y fundan todas estas comunidades a todo lo largo de la costa atlántica de Honduras, que ahora la costa atlántica de Honduras pues es un territorio prácticamente garífuno, con la excepción gracias a Dios, que ahí tenemos los misquitos. Entonces hay una zona de confluencia entre los misquitos, ahí en gracias a Dios. Pues la cuestión, para resumirle, la cuestión es que en más de 200 años, en alrededor de 200 años y pico, lo que vamos desde que llegaron ellos a Trujillo, los números se han aumentado enormemente. O sea, llegaron 2.500 personas más o menos y se han multiplicado hasta unos 500.000. O sea, no se sabe el número exacto, De pero, 2000 a 500 pero mil. calculamos que son alrededor de medio millón. Y estamos hablando de 200 años. En 200 años se multiplicaron. O sea, los garífunas han sido considerados como la etnia más prolija desde el punto de vista reproductivo, con la mayor tasa de fertilidad de las Américas. En Solo todas las eso, en Américas. todas las Américas. Entonces, solo eso es algo interesante desde el punto de vista genético. Según algunos investigadores, como el doctor Crawford, que ha publicado mucho sobre los garífunas, es probable que la adaptación que tuvieron los garífunas en territorio hondureño se deba porque los ambientes en la costa son muy similares a los ambientes en la costa africana donde ellos vivían, donde también abunda la malaria, ¿verdad? Y pues hay cierta resistencia a la malaria. Yo digo que es genético. Yo digo que hay un buen componente genético de fertilidad. Debido a ese cuello de botella, estos genes de fertilidad pues aumentaron mucho y eso ha permitido que ellos se dispersen por todos lados. Es más, en Nueva York, por ejemplo, hay una comunidad fuerte garífuna que se fue de aquí, principalmente de Bajamar, y formó la comunidad en el Bronx, en Nueva York. Es una comunidad fuerte de garífunas. Y en todos las grandes ciudades de Estados Unidos hay una comunidad garífuna. Hay comunidades garífunas. Entonces, o sea que 500.000 es un número aproximado, pero probablemente es más. Más en distintas otras zonas también Claro que que... sí. Claro que sí. Entonces, sí, claro. Entonces, parte de mi trabajo de tesis fue reconstruir también las migraciones a partir de Trujillo, cómo migraron. Entonces, hice matrices migratorias en base al sitio de nacimiento de padres y abuelos, y con eso determiné tasas migratorias en 2 generaciones de garífunas y pude ver cómo en la generación anterior pues había un patrón de poblamiento donde se iban parejas matrimoniales a fundar nuevas comunidades. Entonces la migración de hombres y mujeres era más o menos igual, pero en una sola generación, en la siguiente generación, se aumenta drásticamente la migración de hombres. Los hombres se vuelven itinerantes, se vuelven trashumantes y van migrando principalmente desde Trujillo hacia el departamento de Atlántida, donde hay un puerto bastante importante con una industria fuerte que en La Ceiba, y luego de Atlántida a Cortés. Y vemos altas tasas de migración masculina. Y eso es una de las cosas que descubrí yo en este trabajo. Y eso es interesante porque esta migración
hace que estos hombres muchas veces tengan parejas en un pueblo y luego al migrar al siguiente departamento, siguiente pueblo, pues tengan una nueva pareja. Y eso le iba a preguntar si era que luego llevaban a sus familias desde el pueblo original. Así que si luego Claro, o las... sea, sí, sí, hay un pequeño porcentaje, un patrón, pero ese patrón se observa más que todo en los garífunas de la generación anterior, porque es un patrón de poblamiento. Entonces ahí a ese patrón le llamamos neolocalidad, donde la pareja matrimonial se va a residir a un nuevo pueblo para fundarlo. Pero luego predomina la matrilocalidad. O sea, las mujeres no se movilizan tanto, sino que son los hombres. Entonces tenemos comunidades matrifocales donde conviven varias personas emparentadas, pero del sexo femenino, con los hijos que son primos, pero de parte de madre. Entonces hay mucho de este tipo de familia extendida donde, que es matrilocal, ¿verdad? Y el hombre pues toma una importancia secundaria en la crianza de los niños. Entonces hay muchas de estas familias. Por ejemplo, para la dispersión de algunas enfermedades, esto es importante, ¿verdad? Porque tener múltiples parejas, y ese es uno de los motivos por el cual se propagó bastante el VIH en las comunidades porque era bastante alta la prevalencia, ¿verdad? En comparación con las ciudades. Am, y ahí es donde entra todos estos patrones migratorios, es parte de la epidemiología porque ayuda a dilucidar cuáles son los factores que aumentan ciertas enfermedades. Bueno, tengo dos preguntas. Sí, La primera pregunta es, ¿usted hace primero los estudios por su cuenta? ¿Tiene ayuda también de su mamá, el doctor Molina, para hacer todos estos estudios? Está en Colombia, logra terminar su allá hacemos tipificación en un laboratorio privado. educación, Sí, logra terminar sus estudios, hace todos estos descubrimientos, todas estas descripciones poblacionales, y luego, ¿cómo es que salta esos estudios un poco más locales a tener participación en este estudio ya más grande, más internacional, involucrando toda América y estudios en afrodescendientes que impactan a afrodescendientes del mundo entero? ¿Cómo es que llega usted a CAPA? ¿Cómo se hace esta conexión? ¿Cómo alcanza esa conexión con el consorcio sí, claro. Bueno, estadounidense? yo llegué de Colombia un año más o menos, o sea, comenzamos a dar consulta. Me dediqué a dar consulta general también, porque todavía no había como mucho campo para la genética. Alrededor de 1 o 2 años entré a trabajar a la Universidad Católica. Tenía 1 o 2 horas de clase más o menos, eso es lo que daba inicialmente. Bueno, me presenté con mi proyecto de tipificación de microsatélites a un concurso nacional de ciencia, pues, y lo gané del COSIT. En ese entonces se llamaba COSIT, la institución que regía la ciencia en Honduras. Y pues la presidenta de la República me dio una medalla que ahí la tengo por cualquier emergencia económica todavía, ¿verdad? Una medalla de oro bastante interesante, ¿verdad? Bastante bonita y pesadita, ¿verdad? Entonces, ahí la tengo de reserva. Y, pero luego, pues sí, estaba un poco frustrado porque en Colombia hay mucha cultura de investigación y en Honduras no es el caso. No es el caso. Entonces me dedicaba a dar clase, comencé a dar consulta también de genética, hacía pruebas de paternidad, trabajaba con un laboratorio de Colombia, pero de investigación nada. Hasta que en el 2008 decidí publicar el estudio y lo publiqué en 2 artículos, uno en The American Journal of Human Biology y el otro en Forensic Science International. O sea, uno en la parte forense y otro en la parte de poblaciones. Y luego pues me quedó una vez que publiqué, usted sabe que uno cuando publica ya se queda con esa cosa de que quiere seguir, así, le queda ese gusanito de que quiere seguir descubriendo alguna cosa y quiere volver a publicar, quiere volver a sentir esa sensación de triunfo, aunque nadie más sepa, porque nadie más se dio cuenta aquí en Honduras. Ese pulso de dopamina. Claro, claro.
que aunque nadie más, porque en ese tiempo nadie se daba cuenta de las publicaciones ni nada, a nadie le interesaba. A nadie le interesaba. Estamos hablando del 2008, 2009. Entonces yo celebré solo, ¿verdad? Pues, con mi familia celebré solo como pude. Y seguí adelante, pues seguí adelante. Pero sí tenía esa inquietud de continuar investigando. Entonces, pues decía yo, las investigaciones genéticas son extremadamente caras. Yo no me las voy a poder costear. Sí, Ya, mi familia no me va a seguir ayudando, pues nada más por amor al arte. sí. Entonces, entonces recuerdo que comencé a estudiar la isonimia, que es pues el estudio de genética de poblaciones, pero por medio de apellidos. Y más que todo porque vi que la isonimia le llamaban en el Reino Unido, en un paper del Reino Unido, de una revista del Reino Unido, le llamaban la genética de los pobres. Entonces dije yo, esto es lo que vamos a hacer, pues ni modo, o sea, si no hay billete, vamos a estudiar apellidos. Usted vio una oportunidad ahí. Claro, claro, ahí vi una oportunidad. Entonces, bueno, entonces vamos a estudiar apellidos, pero ¿cómo hago para estudiar apellidos? Bueno, pueden ser guías telefónicas, busqué guías telefónicas por todos lados. No encontré bases de datos de guías telefónicas de Honduras. No encontré por ningún lado. Afortunadamente conseguí un contacto. Ni en páginas amarillas, así como. Esa era la idea, esa era la idea, pero no encontré, no hubo quien me diera una base de datos con apellidos de las páginas amarillas, que es una de las maneras que se ha estudiado isonimia. Pero afortunadamente conseguí un contacto con alguien que trabaja en el Registro Nacional de las Personas y estaba trabajando en el censo para las elecciones presidenciales, para las siguientes elecciones presidenciales. Ese es buen punto de información. Y entonces esa persona, que le agradezco muchísimo, me mandó una USB con todas las bases de datos todos los censados hasta ese momento para las elecciones. Era una base de datos de, creo que alrededor de más de 4 millones de personas. 4 millones de personas. Sí, todos los censados para las elecciones. Y entonces dije, este es un tesoro, ¿qué voy a hacer con esto? Digo yo, este es tesoro. Entonces saqué cierta información de ahí, saqué la información de apellidos de Gracias a Dios. Pues publiqué un paper en una revista modesta, ¿verdad? Publiqué un paper de esos y publiqué otros papers de isonimia también en la revista médica hondureña y en una revista mexicana, la revista del Instituto Nacional, el Instituto la revista del Instituto Mexicano de Seguro Social. O sea, en varias revistas latinoamericanas, publiqué algunos de estos datos para algunos de los poblados. Y entonces, en base a eso, me contacté con un equipo de la Universidad de Ferrara, que precisamente ellos estudiaban haciendo la isonimia completa de países. Calcularon la isonimia completa de Europa, es uno de los papers que leí, y luego la calcularon en Estados Unidos y en otros países, en otros países del mundo. Y entonces me puse en contacto con ellos y les dije, miren, tengo la base de datos de Honduras, lo publicamos. Bueno, sí, claro que sí, me dijeron, ¿verdad? Inmediatamente me dijeron, claro, los publiqué, pues vamos a trabajar en eso. Y entonces les mandé los datos y comenzamos a trabajar en eso, en la isonimia de Honduras. Y ahí pues creo que todavía andan los 50 apellidos más frecuentes en Honduras, que es parte de lo que nosotros, ¿verdad? Pero también describimos la estructura genética, o sea, en base a los apellidos podemos reconstruir la estructura genética aproximada de la población hondureña. Por ejemplo, dónde entraron las migraciones, de dónde, Todo eso por los datos que nos dan que nos de dan los los apellidos. últimos apellidos materno y paterno Claro que sí, de las personas. claro que sí, porque los apellidos se heredan como los genes, o sea, se heredan igual que los genes. Entonces, podemos hacer genética de poblaciones con genes y podemos hacerla también con apellidos. Claro, hay ciertas diferencias, pero usted ponga que eso complementa la parte genética, pues es un marcador adicional del cromosoma Y, o por lo menos aproximadamente del cromosoma Y, porque no siempre o sea, no siempre, a veces hay falsas paternidades, entonces ahí ya se deja de transmitir el cromosoma Y. Se Pero heredó en el general, apellido, pero no el cromosoma. pero en el cromosoma, claro que sí. Entonces puede haber ciertas diferencias, ¿verdad? Pero es una aproximación bastante buena a los marcadores del cromosoma Y con una enorme abundancia
de un muestreo abundante, que eso no lo logramos con estudios genéticos. No logramos tener 4 millones de muestras, ¿verdad? Sí, claro. Entonces publicamos ese paper, ¿verdad? La estructura isonímica de Honduras. ¿Dónde lo publicamos? En Annals of Human Genetics lo publicamos. Súper buena revista. Es buena revista, sí, es buena revista de genética. Y luego, pues, comenzamos con el doctor Álvaro Mayorga, que usted lo conoce perfectamente, neumólogo de aquí de Honduras, ¿verdad? Pero entonces él me llamó a mí y me dijo, mira, doctor, me dice, yo quiero investigar algo, no sé, quiero dejarle algo a la humanidad, ¿sabe? Descubrir algo. Tenía la inquietud del Señor. Y entonces, venga, y hablamos, y pues, yo también le digo, ¿verdad? Y yo quiero saber cuál es la genética del asma, me dice. Sí. Ah, yo quiero estudiar los garífunas. ¿Por qué no estudiamos la genética del asma en los garífunas? Sí, sí, vamos, pues, está bien, me dice. Estudiamos en los garífunas. Y fuimos a la costa, tomamos muestras de sangre, pero le digo yo, ¿qué vamos a hacer con estas muestras? No sé, me dice. Pero nosotros vamos, tomamos cuestionarios, tomamos muestras y después vemos y las guardamos y vemos qué hacemos con las muestras. Y entonces fuimos un ¿Y par de veces. en refrigeradores? No, No, guardábamos la sangre en freezers freezer normales, normal. sí, de casa. Sí. Que no se debe hacer, por supuesto que no. Pero a falta La de necesidad la del necesidad, humano. correcto, la necesidad. Le estoy hablando del 2011 aproximadamente, 2010, 2011. No, probablemente antes, eso fue como el 2008, 2009, por ahí. Por ahí comenzamos a ir a las comunidades, fuimos a Bajamar y a Travesía, esas dos comunidades le hicimos. Pero entonces me dice un día el doctor Álvaro Mayorga, mire, me dice que esta gente trabaja con asma en población afrodescendiente. Tiene este consorcio. ¿Por qué no se comunica con la doctora Kathleen, que es la líder del consorcio? Estaba en la Universidad de Johns Hopkins en ese tiempo. Claro, ella trabajaba en la Universidad de Johns Hopkins y tenía este proyecto, que era un proyecto gigante que se llama, ¿verdad? Se le puso Consorcio del Asma en Poblaciones Afrodescendientes de las Américas. Y no solamente estaba Johns Hopkins, sino que estaban varias universidades de Estados Unidos y estaban diversas universidades del Caribe, de Sudamérica, y entonces nosotros nos logramos colar ahí. Hablé con Kathleen, estuvo feliz, ¿verdad?, de que podía tener una población como la garífuna. ¿Y el contacto cómo fue? ¿Por un Por correo? correo, sí, nos comunicamos por correo y luego hablamos por teléfono. Fue como a ver si la suerte le acompañaba para ver si le contestaba. Correcto, sí, usted sabe que estas cosas son así, usted le escribe a investigadores y a algunos le contestan, otros no le contestan. Igual que hay gente que le escribe a usted y entonces usted a veces hay correos que lo ignora y otras. Cierto, eso es una práctica normal. Entonces, afortunadamente, Kathleen, muy anuente y feliz por tener una población como la de Honduras, tener un contacto aquí en Honduras. Y formamos el grupo aquí en Honduras, que allá ellos le pusieron Ondas, Honduras Asma, Ondas, Honduras Asma. Que usted es parte de Ondas, por cierto, ¿cierto? Usted es parte de Ondas. Anduvo con nosotros en todas esas comunidades haciendo espirometrías. Ahí anduve colado yo también. Sí, ahí anduvo haciendo pruebas de función respiratoria. Claro que sí. Y pues, pues entonces Kathleen nos dijo que sí, vamos a tener apoyo con logístico, ¿verdad? Con tubos de ensayo, con el envío de muestras. Ellos iban a procesar las muestras allá y nosotros nos encargábamos aquí del trabajo de campo, de llevar las bases de datos y todas esas cosas. Y entonces ahí es donde comenzó ese trabajo de capa. O sea, estuvimos en las comunidades de Bajamar, de Travesía, luego en las comunidades de Tela, tres comunidades de Tela, San Juan bueno, las otras comunidades de Tela, Ensenada y no recuerdo cuál es la otra. Y luego las comunidades de Ceiba, estuvimos en Triunfo de la Cruz, no, perdón, Triunfo de la Cruz es de Tela, estuvimos en Corozal y estuvimos en Sambo Creek, en Ceiba. Todas esas comunidades, cada visita a una de esas comunidades es toda una experiencia, toda una experiencia. Y luego, por último, fuimos
Bueno, en el viaje de la Ceiba vino todo el equipo de Johns Hopkins a acompañarnos, a tomar muestras. Estuvimos todos. ¿Usted se acuerda Sí, sí, cuando me vino acuerdo. Kathleen, vino Rásica y vinieron todas ellas? Y nos ayudaron a tomar muestras y nos ayudaron en todo el trabajo de campo también, esa vez en la Ceiba. Y luego ya Norberto se incorporó al equipo de nosotros porque él también tenía que hacer unos estudios de ADN mitocondrial y de cromosoma Y en garífunas. Entonces ahí fue donde él entró con nosotros al trabajo de campo por recomendación del doctor Crawford. Él se comunicó conmigo y entonces me dijo, tenemos unas personas, ¿verdad?, que necesitan hacer ciertos estudios y las incorporamos al equipo. Y fuimos a Trujillo, ahí ya fue Norberto, ¿verdad? Ahí tipificamos las dos comunidades principales, o sea, Cristales y Río Negro, y otra comunidad llamada Santa Fe, que está cerca. Y luego ahí la universidad me ayudó un poco, que le agradezco al rector que estaba en ese entonces, ¿verdad?, que nos ayudó nos ayudó un poco con dinero y pudimos mandar alumnos. Lastimosamente yo no pude ir esa vez a Roatán. Ahí sí fui yo. Ahí sí fue usted, correcto, ahí sí fue usted, que también fue una aventura, me imagino yo. O sea, según lo que he oído, fue toda una aventura en Roatán, ¿cierto? Sí, no, estuvo buenísimo. Sí, claro. Fueron a Punta Gorda y luego fueron no solamente a Punta Gorda, sino que visitaron las comunidades de los ingleses también. Politilli Bates Sí, de hecho Norberto identificó algunos que no encajaban bien con la literatura. Y, y bueno, por supuesto, que no hablaba y que no se les entendía mucho porque hablaban un dialecto. claro, sí, eran distintos a al grupo, a los grupos descritos hasta el momento, según nos decían Norberto. No, Y esas fueron las únicas comunidades afrodescendientes que tipificamos que no eran garífunas, porque los garífunas son los que predominan en Honduras y no se mezclan los garífunas con los ingleses. Creo que fue Politilli Bight y Milton Bight, se llaman las comunidades en Roatán. Ustedes fueron y sí, claro, sí, claro. O sea, me perdí yo de esa experiencia, pues de verdad que eso es una de las cosas que que hubiera querido ir. Eh, y bueno, mandábamos las muestras a Estados Unidos. Lo primero que hicimos, lo primero que hizo CAPA fue hacer secuenciación genética, secuencia de genoma completo, le llamamos a eso. O sea, los 3.000 millones de nucleótidos de nuestro genoma, del genoma, la tipificamos en 50 garífunas, como parte de un proyecto más grande de tipificar 1.005 genomas de todos los afrodescendientes de las Américas. Ese era el proyecto grande. ¿Para qué secuenciamos genomas? O sea, ¿por qué llegamos a las comunidades y secuenciamos genomas? Bien, porque, como usted lo dijo, el genoma humano salió publicado, creo que fue el 2002 o 2003, algo así, uno de esos años. Pero ese genoma estaba ampliamente incompleto, creo que se terminó el año antepasado de publicar, ya completo. está basada en un grupo muy pequeño de personas. Claro, o sea, el 60% es de una sola persona. Y usted no sabe ni siquiera el fenotipo, no sabe. Y se suponía que tenía que ser referencia de normalidad para el resto Por del mundo, supuesto, ¿verdad? entonces hubo muchos errores ahí porque, vaya, un investigador encontraba una secuencia, tenía que compararla con ese genoma de referencia y si no concordaba, entonces debía asumir que era contaminación bacteriana, por ejemplo. Entonces, ese primer genoma no captura lo que queremos. O sea, no digo que no haya servido de nada, fue uno de los triunfos más formidables de la humanidad. Y todos hablan de llegar a la luna, pero tal vez uno de los triunfos más formidables de la humanidad es la secuenciación del genoma humano. Fue todo un logro, o sea, costó 10 años, costó 3.000 millones de dólares el primer genoma, pero bueno, una cosa es saber todas las letras que forman la enciclopedia que describe al ser humano, o sea, las instrucciones para construir un ser humano, y otra cosa es capturar lo que nosotros queremos desde el punto de vista biomédico, que es la variabilidad humana, porque ahí están las enfermedades, está la susceptibilidad de enfermedades, ahí están las diferencias fenotípicas entre humanos. Y eso no lo podemos capturar con un genoma, ni siquiera lo podemos capturar con secuenciar una población.
sino que lo capturamos secuenciando todas las poblaciones humanas posibles. Y ahí capturamos esa variabilidad. Y hacemos bases de datos de esa variabilidad. Y luego la utilizamos para diversos fines. Lo primero es almacenar esa variabilidad, tenerla presente y luego hacer investigaciones con esa variabilidad. ¿Qué variantes se relacionan con enfermedades, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, pues hay varios proyectos de secuenciación. Uno de ellos fue el nuestro. Estaba el de 1000 genomas y otros proyectos de secuenciación. Y el de nosotros fue un proyecto grande también, relativamente grande. Eh, entonces, esa fue la secuencia del genoma humano. Ahí descubrimos varias cosas de los garífunas. Confirmamos la ancestría africana en casi un 80%. Confirmamos la ancestría indígena. Vimos que hay una diferencia marcada cuando comparamos genéticamente todas las poblaciones afrodescendientes de las Américas entre sí, se parecen mucho y más que todo forman dos grupos. Uno, los que fueron a Estados Unidos y otros que fueron al Caribe y a las Américas. Entonces son más o menos dos grupos, había dos empresas básicamente, creo que una era la holandesa y la otra era la portuguesa, algo así, ¿verdad? Entonces cada una conseguía sus propios esclavos, entonces cuando nosotros hacemos clústeres de la genética de estas poblaciones, vemos que las poblaciones de Estados Unidos se agrupan en un, ¿verdad? En Como un hacia una clúster, empresa y otra. claro, con un clúster genético de similitudes y las otras en otro clúster genético de similitudes, pero la garífuna se aleja de todas ellas, a pesar de que su raíz es afrodescendiente, tiene componentes que son únicos. Y eso es por ese fuerte cuello de botella que sufrieron cuando entraron Desde San Vicente hasta... claro, esa reducción poblacional. Y eso es lo más importante de los garífunas, porque hay varias cosas que son importantes desde el punto de vista genético para los garífunas. Bueno, la importancia de la población garífuna. La población garífuna es un tesoro desde el punto de vista genético. Es más, yo escribí un libro que se llama Tesoro Genético en las costas del Caribe de Honduras, o sea, hablando de todos estos estudios de la población. Se puede encontrar en Amazon también Ese no está en Amazon, creo que lo tengo libre en ResearchGate. sí. Sí, en ResearchGate. Ahí tengo unas copias, creo. Le voy a dar una cuando terminemos. Por si alguien las quiere también Sí, buscar sí, y yo tengo acá en la casa. O sea, las imprimí más que todo para mis alumnos, eh, como parte de las clases de genética. Bien, entonces es un tesoro genético. ¿Por qué es un tesoro genético? Bueno, uno, porque es una mezcla poblacional que incluye dos etnias indígenas, eh, que son los arahuacos y los caribes. Estas dos poblaciones, antes de que se originaran los caribes, los garífunas se mezclaron en la isla de San Vicente. Y entonces esa mezcla genética, pues ahí está, persiste ahí en los garífunas. Y luego, pues la mezcla triétnica, es una mezcla triétnica africana, arahuaca y del Caribe. Es una etnia única, el sincretismo es la regla, o sea, hay elementos culturales que son africanos y otros elementos que son sudamericanos. Por ejemplo, el lenguaje no es un lenguaje africano, es un lenguaje sudamericano. A pesar de que ellos fenotípicamente son africanos, su lenguaje es sudamericano. es sudamericano. Sudamericano, es derivado de las lenguas sudamericanas. La música y todo eso tiene elementos fuertemente afrodescendientes, ¿verdad? Son elementos afrodescendientes. Bueno, entonces esa es una de la O importancia. sea la punta, por ejemplo, el baile, es de origen, Sí, es más que todo de origen africano. La de origen música tiene africano, mucho de africano, pero tiene elementos de africanos y elementos sudamericanos. es sudamericano. Entonces es una combinación única. Y como le digo, esa mezcla es única en las Américas. O sea, tenemos 80% de afro, ¿verdad? Y tenemos 20% más o menos de indoamericano. Y un poquitito de caucásico, prácticamente una cantidad poquita, muy despreciable desde el punto de vista genético. Y es la única, de todas las que tipificamos, es la única etnia. Y claro, o sea, ¿por qué se diferenciaron de las demás etnias? Porque por ese cuello de botella.
O sea, porque no todos los alelos están representados en esa población que llegó y los que hay alelos que están subrepresentados en alguna población, pero el cuello botella hace que, digamos, si llegan 5 o 6 personas con un alelo raro, pues entonces ahora ese alelo está en una alta proporción. Y eso incluye variantes genéticas de enfermedades. Entonces es un tesoro para estudiar ciertas enfermedades que aumentaron su prevalencia por ese cuello de botella. Entonces, desde el punto de vista biomédico es un tesoro. Esa fue una de las cosas que descubrimos, o sea, con la secuenciación de esos 50 garífunas. Pero luego también recogimos muestras a todo lo largo de la costa, que es cuando anduvimos haciendo espirometrías. Y pues con esa información y con el muestreo de casi alrededor de 10.000 muestras de todos los afrodescendientes de las Américas, incluyendo nuestros garífunas, hicimos un estudio que se llama GWAS, Genome-Wide Association Study, que es donde se compara casos asmáticos con casos no asmáticos. Buscamos los marcadores que están en asociación, ¿sí? O sea, que están diferentes en ambos grupos y esos marcadores nos indican los genes que están involucrados en la enfermedad. Y pues ahí descubrimos cosas interesantes también. Descubrimos que el asma en poblaciones afrodescendientes, los genes involucrados en el asma en poblaciones afrodescendientes son similares a los de las poblaciones europeas. Pero hay un par de loci, perdón, que hay un par de sitios del ADN que sí son diferentes, que no se encuentran en Que europeos, son pero sí. propios de de la Sí, población claro, garífuna. claro. Claro, son propios de la población africana, más que todo, porque ese era un GWAS africano, de la diáspora de África. Ese fue otro de los papers, ¿verdad? Pues de ahí salieron los dos primeros papers, que uno fue sobre toda la parte de genética de poblaciones a partir de las secuencias, y el otro fue el paper de GWAS, ¿verdad? Describiendo esta genética del asma en estas poblaciones. Y posteriormente, con otro equipo, que no todo era de capa, se estudiaron todas estas secuencias también y describimos el primer pangenoma humano. Como le decía anteriormente, un genoma no es suficiente para captar la variabilidad. Entonces, para hacer estudios biomédicos de tipo genético, necesitamos compararlos con la variabilidad de una población. Entonces, si usted es garífuna, vamos a ver las variantes que hay, ¿verdad? En la población En toda la garífuna. población. Claro que sí, en la población garífuna. Entonces, el pangenoma es todo el genoma de una población, incluyendo las variantes de esa población. Entonces, miren lo interesante. Este paper pues tenía como objetivo describir ese pangenoma africano, pero se descubrió también que había más o menos un 10% de genoma que no había sido descrito en el genoma de referencia. Genoma nuevo, completamente nuevo. 10%. Más o menos un 10%. Eso es Eso bastante. es bastante. O sea, si usted está hablando de 3.000 millones de pares de bases que forma el genoma humano, entonces está hablando del 10%, son unos 300 millones de pares de bases, ¿cierto? Que no habían sido descritos anteriormente. O sea, es un montón de genoma. Y más interesante aún, ese genoma estaba en un tipo de polimorfismo o un tipo de variantes que se denomina ahora variación estructural, que son fragmentos completos de ADN que se encuentran presentes en algunas personas y en otras no. Entonces, o sea, nosotros no sabíamos que este tipo de variación era tan importante. Sin patología. Puede ser que haya patología, puede ser que no. La mayor parte es variación normal, es variación normal, ¿verdad? Eso no quita que algunos fragmentos causen algún tipo de patología, igual que todas las variantes. O sea, hay variantes, hay variación que es más o menos normal, pero algunas de esas variantes van a causar enfermedad o van a estar contribuyendo con alguna enfermedad. Entonces, lo mismo con este polimorfismo. Descubrimos toda esa gran cantidad y ahora, hoy en día, pues ese polimorfismo es muy importante, es objeto de estudio también. O sea, antes el que más tomábamos en cuenta son las variaciones puntuales, o sea, la variación de una letra que le llamamos SNP, Single Nucleotide Polymorphism, y estudiamos la diversidad humana basados en esos polimorfismos. Y los GWAS los hacemos basados en esos polimorfismos también. Pero a partir de ese estudio descubrimos que esta es una importante fuente de variación también, que hay que ponerle mucha atención.
Interesante, son, es todo un mundo y creo que se puede estar toda una vida, creo yo, analizando toda la información que puede salir de estudios Por de esta supuesto que sí, envergadura. porque pues, actualmente se llevan ya miles de genomas secuenciados y esos genomas se suben a bases de datos y están a disposición de los investigadores. O sea, secuenciar es solamente una parte. Luego, analizar esas secuencias, hay muchísimo trabajo por enfrente. Para múltiples equipos. Claro, por supuesto. Y uno de los problemas que hay es el almacenamiento de información, pues, o sea, el Big Data, esta es parte del Big Data, que genera enormes cantidades de información todos los años. Y hay que buscar dónde almacenarlas. Y es costoso eso también, Eso es ¿verdad? costoso y claro, es un problema para la humanidad, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar nuevas maneras de comprimir la información y de almacenar la información. Interesante, interesante toda la experiencia, interesante todos los hallazgos y interesante todo el trabajo que espera todavía para El trabajo que hay por delante, sí. que hay por Porque delante. tenemos secuencias completas ya también de tahuacas, pech y misquitos. Claro, eso sí, hablando de los garífunas, pero también está Claro, todo ya el después, en trabajo la de los... segunda parte, pues, que anduvimos, o sea, ya Capa ya no se enfocaba nada más en afrodescendientes. Capa dijo, bueno, vamos a tipificar indoamericanos también y otras poblaciones. Y entonces ahí entramos a tomar muestras en todas estas poblaciones y luego se unió Norberto con este proyecto de National Geographic y unimos fuerzas. Entonces, lamentablemente, la pandemia vino a frenar todas esas investigaciones. Lamentablemente. Eh, Tal vez lo rescatable de la pandemia es que pues dejamos eso a un lado y nos dedicamos al COVID. Nos dedicamos de lleno a investigar COVID. Y eso fue en todos lados, no solamente nosotros, ¿verdad? Sino que en Estados Unidos también. Lo bueno es que del trabajo que se hizo, pues se- muestras preservadas todavía hay, ¿verdad? Sí, Y los datos, tenemos datos de SNPs de las comunidades de todos los garífunas y para hacer un paper de genética de poblaciones. Y ya nos hemos reunido con gente de Estados Unidos para darle seguimiento a eso. Pero después de la pandemia, todos estos trabajos han quedado un poco lentos. Han quedado un poco lentos. Hay que retomarlo, ir tomando otra vez el ritmo poco a poco. bueno, veremos qué nuevas sorpresas esperan o se guardan en esos análisis que están por hacer. Por supuesto que sí. Y yo, fíjese, no le hablé de este hallazgo que es, o sea, es tal vez uno de los más importantes que hicimos con los garífunas. En Estados Unidos, los genetistas de Mount Sinai, del hospital de Nueva York, ese hospital famoso de Nueva York, estaban trabajando en epidemiología genética. O sea, lo que estaban haciendo era tomar la información de bases de datos electrónicas. Allá llevan bases de datos electrónicas de todos los pacientes. Nueva York es una ciudad que lleva todos esos datos, bien ordenada y compararla con información genética y todas estas cosas. Y entonces tipificaron o estudiaron, ¿verdad? Una parte muestra de la población de pacientes de Nueva York. Y entonces entre esos pacientes en ese estudio de epidemiología genética mundial, porque en Nueva York usted sabe que conviven todas las etnias del mundo, entonces es como el lugar ideal para hacer un estudio de epidemiología genética. Claro, epidemiología genética, así es. Y llevan bases de datos completas y todo. Entonces, la gente de Mount Sinai eh, lo que hizo es que pues estudió unos pacientes con insuficiencia cardíaca. Por casualidad eran cuatro garífunas con insuficiencia cardíaca en una comunidad del Bronx en Nueva York. Cuando ellos tipifican para todos los genes de cardiomiopatía, descubren una variante específica de cardiomiopatía en los cuatro pacientes. que, que estaba solo en los garífonos. Solo Sí, en esos en esos cuatro, cuatro los pacientes. cuatro tenían insuficiencia cardíaca y por casualidad, bueno, no tan casualidad, los cuatro tenían esta variante genética en un gen, uno de los genes de las sarcómeras,
que conduce a cardiomiopatía hipertrófica, esa patología que se llama cardiomiopatía hipertrófica. Que es un crecimiento del corazón, Un básicamente. crecimiento del corazón, sí, que por mutación en uno de los genes de las sarcómeras. En este caso, una proteína asociada a la miocina, se llama, sí, se llama Myosin Associated Protein, y hay una variante particular. Y se sabe si esta variante, bueno, porque esto fue, me dice que fueron en 4 personas que llegaron precisamente porque tenían cardiomiopatía. ¿Se sabe qué tan Tenían prevalente? insuficiencia cardíaca, ni siquiera se les había diagnosticado cardiomiopatía. Sería insuficiencia cardíaca. Y se sabe cuál pudiera ser la prevalencia en la población garífuna general. Ah, pues ahí es donde viene lo interesante. Porque entonces los investigadores dicen 4 personas y no están emparentadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una prevalencia alta de este alelo aquí, pero puede ser por casualidad. Puede ser un efecto fundador en Nueva York, ¿cierto? Por la pequeña población que llegó allá y se ha multiplicado. Entonces dicen ellos, bueno, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Y entonces agarran nuestras muestras de toda la costa y tipifican el gen. Y entonces nos llaman emocionados un día y me dicen, ¿sabes lo que descubrimos? Que en algunas comunidades garífunas este alelo está en proporciones hasta el 4% en Bajamar. 4% cuatro de la por ciento. población. O sea, le explico. Las enfermedades dominantes, como la cardiomiopatía, son seleccionadas en contra. O sea, la selección natural hace que estén en una proporción muy bajita. Obviamente porque la persona que tiene un alelo de enfermedad dominante va a manifestar la enfermedad. Eso disminuye la probabilidad de que llegue a la edad adulta y disminuye la probabilidad de que De tenga reproducción, hijos. sí, descendencia. Exactamente. Entonces, todas las enfermedades genéticas tienen baja proporción por eso. Son raras, ¿verdad? Bueno, usted sabe, usted es experto también en esto, enfermedades raras. La mayor parte de enfermedades raras son monogénicas, son de herencia dominante o recesiva. Eh, y entonces la selección natural las mantiene bajitas y cuando nosotros vemos, o sea, le estoy hablando bajitas de uno en 10.000, uno en 100.000, ¿verdad? Cosas así. Cuando nosotros vemos 4 de cada 100, entonces decimos aquí está pasando algo. Sí, ya no es, ya no es raro, o sea, raro se suele definir en la mayor parte de las regiones como de menos de 5 en 10.000 pacientes. Pues 10.000, 5 en 10.000. 10.000, esa es la definición. 4 en 100 es muchísimo. Claro. Ya no estamos hablando de algo raro. Ya no hablamos de enfermedades. Y precisamente son raras por eso, por la selección natural, ¿verdad? Las mantiene en una cantidad muy bajita. Entonces ellos comienzan a explicarme, ¿verdad? Pues tenemos esa enfermedad. Todas las cardiomiopatías hipertróficas son dominantes. Ahí creo que son unos 13 genes más o menos que se han descrito que están involucrados en cardiomiopatías y todas son dominantes. A diferencia de la cardiomiopatía dilatada, ¿verdad? Que es heterogénea. Pero estas todas son dominantes y todas en conjunto tienen una proporción bien bajita, en conjunto. Y esta, que es una sola variante, está hasta en el 4% en población agrícola. ¿Y eso por qué? Por el cuello de botella. Probablemente, ¿verdad? Venía una familia completa dentro de esos 2.500 que tenía esos genes. Esa familia tuvo 10 hijos cada uno y se multiplicó a cantidades grandes, que es problema de salud pública. Entonces, y esto, bueno, claro, al ser un problema ya de salud pública, significa que se deberían tomar medidas Por supuesto que sí. Y tuvimos un problema con eso. para rastrear a los Se pacientes y debe todo. tomar medidas, claro que sí. Y tuvimos un problema con eso, lo discutimos una de las reuniones de CAPA. Yo fui a California en ese año, donde fue la reunión de CAPA. Discutimos sobre ir a buscar a los pacientes que tenían eso. Y pues yo tenía un código, sabía cuáles eran los pacientes, y allá pues ese código lo pasan a otro código al momento de tipificar. Y yo tengo, o sea, yo tengo la correlación de códigos, el código que le pusimos aquí y el código que está allá. Entonces ellos, si me dieran el código, yo voy y busco los pacientes. Ellos no saben quiénes son los pacientes, solamente tienen el código. Pero yo sí tengo la posibilidad de saber quiénes son los pacientes. Pero la autorización escrita, el consentimiento informado, que
no contempla, no contempla eso. Entonces, no se puede por la parte ética. Hay un impedimento legal en ir a las comunidades y buscar a las personas que tienen el gen y decirles, mire, usted tiene ese gen. Pero incluso es un dilema ético también, Es un porque, dilema ético, por supuesto. porque también habría que pensar qué tan ético es tener la posibilidad de decirle a alguien que puede desarrollar una insuficiencia cardíaca Por y no supuesto. Y no decirle. decirle, por supuesto que sí. Es un dilema ético. Pero hay una parte legal que no podemos obviar en esa parte, Claro. en los consentimientos informados que deben especificar esas cosas. Si no le especifica, no se puede hacer. Y esa es una parte legal, esa parte legal no se puede obviar. Entonces, eso nos evitó que ellos me pudieran dar los códigos y así yo, pues, decodificarlo y saber qué pacientes son, irlos a buscar. Porque solo yo sé los nombres. Solo yo tengo esa base de datos con los nombres, porque ese es, Y existiría la posibilidad de que el pueblo garífuna, como pueblo, lo solicite. lo solicite. Existiría esa Existiría esa posibilidad, pero yo posibilidad, creo pero que yo creo que es más es más viable viable montar un montar un nuevo nuevo estudio estudio epidemiológico epidemiológico. Sí. de De tamizaje en las tamizaje en las poblaciones para poblaciones que para lo que lo puedan puedan hacer, hacer, para que puedan llegar a hacer para que sus puedan tamizajes y todas hacer esas cosas. y conocerlo. Yo creo Yo que eso creo que eso sería lo sería lo más más apropiado, apropiado, también desde también el desde punto el de punto de vista vista ético, ético. ¿verdad? O Sí. sea, que Que todos todos pudieran pudieran tipificarse, hacerse. porque recuerde que lo que Recuerda que lo que nosotros nosotros teníamos teníamos era era una una muestra muestra solamente, ¿verdad? solamente, Un un muestreo. muestreo. Sí. Bien, hicimos junto con estudiantes de, que se encontraban en servicio social de la Católica, hicimos un estudio epidemiológico del asma en garífunas en la comunidad de Bajamar y en la comunidad de Punta Gorda, en Islas de la Bahía, y la comunidad de Travesía, viendo la prevalencia del asma y descubrimos que es una prevalencia extremadamente alta. Y esa prevalencia se asocia mucho con parasitosis intestinal. Entonces, probablemente parte de eso sea síndrome de Loeffler por la migración del Ascaris, una enorme prevalencia de Ascaris, pero también una enorme prevalencia de asma. O sea, dependería de la parasitosis, ¿verdad? Porque creo que hay estudios que dicen que hay parásitos que disminuyen la probabilidad más bien de... Claro, cuando ahí hay estudios contradictorios, pero, o sea, si la parasitosis ocurre en la edad más temprana, luego eso protege en edades más adultas y hay estudios contradictorios, pero eso depende de la genética. Depende si el parásito va a causar broncoespasmo o si el efecto del parásito va a ser más protector, va a depender de la genética de la persona. Entonces resulta que en los garífunas sí hay una fuerte relación entre las parasitosis y el asma bronquial. Pero ya, ya este elemento de juicio, ya esto que tenemos que el 4% padece de cardiomiopatía hipertrófica, o sea, pues ya nos hace pensar que puede haber también, en parte podría ser por una insuficiencia cardíaca leve y izquierda que cause problemas respiratorios y los pacientes se autoperciben como asmáticos. Eso es posible. Entonces necesitan estudios más epidemiológicos y en el sitio, ¿verdad? La otra pregunta sería, ¿qué medida habría que tomar para hacer prevención en estos pacientes? Si tienen la predisposición, ¿existe algo que pudiéramos hacer para disminuir la probabilidad de que lo desarrollen la O enfermedad? A sea, pesar de... ¿qué causa la cardiomiopatía hipertrófica? Uno, insuficiencia cardíaca, aunque es de expresión variable y penetrancia incompleta. Es decir, no todas las personas que tienen este alelo van a desarrollar la cardiomiopatía hipertrófica. Hay algunas que van a pasar toda su vida sin saberlo. Pues obviamente hipertrofia de los ventrículos, ventrículo izquierdo principalmente. Y una de las cosas que causa es muerte súbita, porque al crecer el corazón, pues interrumpe un poco el flujo sanguíneo coronario y eso puede provocar arritmias, incluyendo fibrilación ventricular. Entonces, por ejemplo, la FIFA con los jugadores de fútbol, una de las cosas que hace la FIFA o que sugiere, no estoy seguro si lo están haciendo,
es hacer análisis de genes de cardiomiopatía hipertrófica y de otros genes que pueden causar muerte súbita en los jugadores, porque entonces sería población de riesgo para muerte súbita en el campo de juego. Y pues entonces, y los garífunas, usted sabe que los garífunas son el principal componente de nuestras selecciones de fútbol. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que podríamos hacer, hablar con Liga Nacional para hacer tipificación de este gen en todos sus jugadores para evitar pues alguna desgracia que no sé si hasta el momento hemos tenido alguna, ¿verdad? Pero creo que no. Pero sí hemos tenido exjugadores, hubo uno en Nueva York hace poco, hace unos cuantos años que murió de muerte súbita. Probablemente tenía ese alelo. Es alelo de cardiomiopatía. Entonces esa es una de las cosas que se puede hacer ya sabiendo, entonces sí, pues no hacer ejercicios intensos, eh, y saber que si desarrolla síntomas de insuficiencia cardíaca, o sea, que puede desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca y puede tener un tratamiento oportuno. Claro, sí. No, interesante todo. Eso era algo bastante, un hallazgo bien importante, sí. Es un hallazgo muy importante, sí. Y eso es solo, como le digo, fue un hallazgo casual. Kenny Aimier, que es la investigadora de Mount Sinai en Nueva York, pues ella, famosa con los garífunas, ¿verdad? Por sus descubrimientos, sí, por sus hallazgos. Pero, pues lamentablemente no pudimos ir a las comunidades, pero sí está la idea de hacer un tamizaje. Ya lo hemos hablado con gente del gobierno y está esa idea de hacer tipificación de ese gen, ¿verdad? Para la población, para que tengan la posibilidad de saber su diagnóstico y hacer prevención. Mm, interesante. Ok, creo que es un punto interesante como para cerrar la conversación el día de hoy. Eh, y si le parece, no sé, volver a conversar también cuando tenga los resultados de Tahuacas Pech y Sí, por supuesto, que el Capa en estos momentos está lento, ya no tiene ese dinamismo del inicio. Probablemente la pandemia desaceleró toda la emoción que había detrás de estos descubrimientos y hay que retomarlos. Y no sé, seguramente van a ir saliendo claro, nuevos hallazgos. am, el gobierno tiene planeado hacer un laboratorio de moléculas biológicas y dentro de ese laboratorio, un laboratorio de genética para hacer este tipo de secuenciación, este tipo de tamizajes. Podríamos hacerlo aquí en Honduras. Podríamos hacerlo, sí, ahí colaboramos. O sea, usted está invitado también, ¿verdad? Que sea Perfecto, parte, perfecto, parte del equipo donde con todo gusto. hagamos esos estudios genéticos, estudiar el genoma hondureño y, ¿por qué no, el genoma centroamericano? O sea, un genoma de referencia centroamericano, de todas las etnias y las poblaciones mestizas de las ciudades, tomar muestras y tenerlas en base de datos, en repositorios. Eso México está sería haciendo ya eso. espectacular. Claro que sí, claro que sí. ¿No? Interesantísimo. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, hoy presencial. Qué mejor manera de conversar. Sí, claro, claro, se dejó venir de las antípodas. Allá están en verano, en pleno En verano, verano, en pleno verano. calor, están en la playa, disfrutando del calor. Sí. Claro que sí. No, pues, entonces, muchas gracias a todos por escuchar. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de YouTube, en Sapiens Wisdom, y nos vemos en el siguiente video.